Siempre hemos dicho que a la Vinotinto le cuesta ganar el partido decisivo. Y al fin, muchachos, ha dado el golpe sobre la mesa y le ha ganado una final anticipada a la selección peruana en Maturín, 1-0. Duro golpe para los peruanos, una reivindicación del fútbol venezolano que llega justo a tiempo. Y lo vamos a analizar con un buen café bien caliente. Comencemos. Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa y muchachos, vamos a hablar del partido entre Venezuela y Perú, un partido que obviamente como venezolano me tiene muy contento y luego me va a permitir profundizar y reflexionar sobre este tema y contextualizar por qué tanta alegría en el pueblo venezolano con relación a un partido que sí, que quedó muy cerrado, que estuvo muy trabado, en donde Venezuela no jugó quizás de la mejor manera, pero se ganó. Y obviamente vamos a hablar acerca de cómo queda Perú y cuán golpeada queda de cara a la fase final de estas eliminatorias. Pero bueno, vamos a analizar un poquito el partido, vamos a hablar de algunas estadísticas, revisar las alineaciones, qué jugadores destacaron, quiénes quedaron en deuda, y también vamos a hablar de algunas polémicas porque se ha estado hablando y mucho del arbitraje del chileno que estuvo pautado para este partido. Vamos a empezar hablando del gol, ¿no? Un gol que llega con un penal, y ahí nos vamos a meter de una en la polémica. Obviamente el gol lo marca José Salomón Rondón, bien pateado, un penal que probablemente por haberlo generado Joseph Martínez, que sorprendió en el 11 titular porque Batista no lo tenía considerado desde hace mucho, vuelve a la selección y le toca ser titular en un partido bravo en un 4-4-2, pues Joseph Martínez termina generando una falta, provocando un penal que lo termina, en realidad lo marca o crea este penal una falta o supuesta falta de el defensor Zambrano, el defensor peruano que había cumplido fecha de suspensión y volvió para este partido. Y de alguna manera queda, digamos, o al menos eso se pudo interpretar o ver en la repetición, algo enganchado con la pierna de Joseph Martínez. Ya vamos a hablar de lo que opino yo y de cuál pudiera ser la interpretación del árbitro. Pero bueno, en teoría eso fue lo que ocurrió, se marcó penal, el árbitro chileno para este partido decide que es penal, le toca cobrarlo a Salomón Rondón y de esta manera llega el gol. De hecho, bate al portero galese que se lanza para el otro lado. Me sorprendió la forma en cómo Salomón Rondón decidió patear este penal con tanta serenidad, tomándose en serio la posibilidad real de que Venezuela realmente, insisto, llegue a una Copa del Mundo, pues se tomó con toda la frialdad posible la ejecución de este penal con mucha seriedad y decidió hacerlo él pese a que el penal lo genera Joseph Martínez, que es un especialista en penaltis. Cuando yo veo que lo va a patear Salomón, yo dudé, porque si bien yo sé que Salo algún penal ha convertido, prácticamente Joseph Martínez es imbatible, o sea, o al revés, es un tipo que siempre marca, quiero decir, cuando le toca ejecutar un penal. Entonces, cuando yo veo que lo iba a lanzar Salomón, yo me preocupé y dije, como venezolano, obviamente, este penal creo que debe ser para Joseph, que es especialista, y mira que Salo nos dejó mal parados. Repito, se nota que en este partido se vio un poco de esa garra, esas ganas de ir al Mundial y ganar este partido como sea, y pues de esa manera lo logra la Vinotinto, ¿no? Con un gol de penal esa fue toda la diferencia en este encuentro. Entonces, muchachos, dicho eso, el penal, ¿fue penal o no fue penal? Yo les voy a ser totalmente honestos, yo creo que en el contexto de una liga, por ejemplo, inglesa, este penal no se hubiese cobrado jamás y nunca. Creo que en el contexto de otra liga, como la Liga Española, este penal pudo haber ocurrido y sobre todo en ligas sudamericanas. Creo que este es un penal muy sudamericano, creo que este es un penal en donde la fuerza o el golpe no es demasiado evidente como para que cualquier árbitro lo cobre. Sin embargo, yo creo que si esta jugada ocurre fuera del área, en otra zona de la cancha, en el medio campo, en zona defensiva, yo creo que sí pudiera ser marcable. O sea, yo sí creo que hubo de alguna forma un contacto que se pueda considerar falta. Y ahí entramos en el terreno que a muchos no les gusta, que es el terreno de la interpretación. Algunas personas van a interpretar que esto es penal, otros van a interpretar que no, pero definitivamente hay contacto. Si fue lo suficientemente fuerte o si no fue tan fuerte para marcarlo o no, ya es una cuestión de interpretación de cada quien. El árbitro decidió interpretarlo de esta manera y me imagino también habrá habido alguna recomendación del VAR. Personalmente, yo no estoy tan seguro de si yo lo hubiera marcado si yo soy árbitro.
para ser totalmente honestos, pero ya que existió, yo creo que tampoco es una cuestión como para matar a el árbitro chileno que decidió pitarlo, porque, repito, el contacto existió, hubo una especie de... como que si se hubiera enganchado la pierna de Martínez, hay como un doble contacto, entonces se aprecia por momentos que es en la rodilla, en otro momento se aprecia un poco que es en la parte baja, en el pie de Joseph, ya después de que la jugada avanza un poco y que el balón se va un poco lejos. Entonces la verdad el contacto sí existe y allí definitivamente, muchachos, hay que cuidar la jugada. O sea, en un partido como este tan vital y con alguien con tanta experiencia como Zambrano hay que tener cuidado cuando vamos abajo o cuando estamos defendiendo una pelota en esa zona, en esa área, y creo que lo termina pagando caro, ¿no? No creo que sea una acción excesivamente irresponsable, pero sí creo que pudo haberse defendido de mejor manera. Pero me gustaría conocer la opinión de ustedes, ¿no? Que me digan en los comentarios, que me imagino que los peruanos, gran parte de ustedes van a estar de acuerdo con que esto no es penal. Pero bueno, he visto también algunos colegas, algunos youtubers, algunos colegas también, personas periodistas que crean contenido también y están en YouTube, etcétera, que quizás algunos de ellos han admitido que esto pudo haber sido penal, otros no están de acuerdo, repito. De esta forma lo gana la Vinotinto, una Vinotinto que alineó de esta manera, y voy a ir nombrando ya de una vez tanto a los venezolanos que iniciaron como a los peruanos. Venezuela arrancó obviamente con Romo en el arco, con Alexander González, que repitió el partido contra Ecuador. También Venezuela lo alineó con Alexander por derecha, Nahuel Ferraresi, y volvió Wilker Ángel. Así que bueno, esa dupla de centrales que hacen vida en Brasil, en Sao Paulo Ferraresi y en Juventude Wilker Ángel, de muchísima experiencia Wilker Ángel, o sea, tiene la misma experiencia o podría tener la misma que, quizá un poquito menos en cuanto a edad, que Salomón, que los Romo, que los Rincón, o sea, es uno de los jugadores grandes, Wilker Ángel, que vuelve para este partido y la verdad fue fundamental. John Aramburu por izquierda, el lateral titular de la Real Sociedad, de esta vez no le tocó jugar por derecha, como es habitual, porque él es lateral derecho, sino que lo tiraron por izquierda ante la falta de lateral izquierdo titular de la Vinotinto, que es Miguel Navarro de Talleres de Córdoba, y lo hizo de gran manera, ya vamos a hablar de eso. Yangel Herrera, que para mí tuvo un partido algo flojo, podemos decir que correcto o regularoso. Yangel, se espera siempre más de él, le sacaron tarjeta amarilla, se pierde el siguiente partido contra Bolivia, que va a ser importantísimo. José Martínez, junto a Yangel, no, en ese doble 5, ahí tratando de contener a la selección peruana, y Savarino y Soteldo por los costados, ¿no? En un 4-4-2 donde Soteldo y Savarino obviamente iban a estar un poquito más libres, iban a intercambiar de banda, y de esa manera fue como funcionaron. Y bueno, en este 4-4-2 obviamente cerraban José Salomón Rondón y Joseph Martínez. Del lado peruano, la cosa funcionó de esta manera. Fueron con un 4-3-3, con Galese, con Advíncula por derecha, Zambrano, Garcés y Marcos López. Muy rápido este jugador, a mí me encanta este lateral, hace rato que lo vengo viendo y la verdad es que desde que estaba en Feyenoord, a mí me gusta mucho el juego de López. Creo que tiene más ofensiva que defensa, sin embargo él regresa bien, por lo general. Aquino, Carrillo y Tapia, ¿no? Carrillo y Aquino como interiores, allí Tapia tratando de ser como una especie de... O sea, hizo como lo que llaman en Perú el doble 6 con Aquino, tratando de contener, tratando de romper juego y distribuir rápido, jugar simple y sobre todo para otorgarle o darle la pelota lo más rápido posible a un Carrillo que jugó un poquito más adelantado, un poquito más suelto, un poquito más libre, digamos que por momentos era 10, por momentos se tiraba hacia los costados. Creo que más bien terminó siendo como una especie de extremo, que no es necesariamente lo que se le pide en Corinthians, pero en este partido pues le tocó ejecutar esa función ante un Andy Polo y un Brian Reina, que jugaron de extremos con Paolo Guerrero en el medio como delantero punta. Unos extremos que no pesaron tanto en este partido, razón que llevó a Carrillo, nuevamente digo, a liberarse y a tratar de complementar esa función de extremo que, repito, no se cumplió de la mejor manera por parte de Andy Polo, que venía a hacer un muy buen partido contra la selección de Bolivia en Lima, y un Brian Reina que creo que queda debiendo un poco, porque además Reina, y aquí voy con esta segunda jugada polémica, Brian Reina marca un gol que pudo haber cambiado la historia de este partido y el panorama de Perú
de cara a lo que queda de eliminatorias. Marca un gol y después de que le da con la cabeza se pasa un poco en la carrera tras un centro llovidito muy bueno de André Carrillo que se llevó a Aramburu, el único duelo que perdió Aramburu en la noche. Reina recibe solo, cabecea y la pelota, lamentablemente para el peruano, roza o golpea el brazo, ya no me acuerdo si fue el derecho o el izquierdo, pero hay un movimiento involuntario tras pasarse en la carrera que hace que la pelota le pegue mínimamente y de forma casi indetectable en el brazo de Brian Reina. Esta jugada fue muy polémica, se habló muchísimo de ello, hubo muchas repeticiones del VAR, pero en esto sí les tengo que decir que creo que fue mano, muchachos. Acá no me queda ninguna duda, de hecho he tenido que ver varias repeticiones para constatar esto, algunas jugadas más cercanas y realmente se puede observar, si ustedes ven bien, que hay un movimiento de que primero la pelota se desvía, hay un cambio de dirección cuando pega o roza la mano. Y además de eso, la mano se echa un poco para atrás. Es un movimiento realmente que no se percibe demasiado, pero si ustedes prestan atención se van a dar cuenta de que efectivamente es mano. Y yo entiendo que a lo mejor esto no lo queremos ver o queremos ignorar que esto pasó, porque a mí me ocurrió algo similar como venezolano al ver que le anularon 2 eliminatorias consecutivas, el mismo gol con la mano a nuestro jugador venezolano Yangel Herrera, que en 2 eliminatorias consecutivas con el mismo árbitro, en la misma jugada y contra el mismo equipo que era Paraguay, ganando de cabeza, la pelota a Yangel le pegó en el brazo, idéntico a como le pasó a Reina, y esa jugada terminó siendo anulada. Es una jugada que se anula hoy en día en el VAR en Conmebol. Y no solamente hoy en día, se anuló en el año 2022 y se anuló en esta eliminatoria rumbo al Mundial del 2026 con un jugador venezolano. Por eso digo que esta jugada me trajo recuerdos, ¿no? Así que para mí es mano. No sé, allí quiero que me digan ustedes si están o no de acuerdo. Bueno, antes de irnos con las individualidades, porque ya les dije el 11 y quiero empezar a puntuar, ¿no? Como quienes creo que estuvieron mejor o peor y todo lo demás. Quiero cerrar el tema de la polémica con lo siguiente. Se dieron cuenta que Paolo Guerrero, como un capitán que es, como un histórico, como un jugador leyenda de Perú, reclamó al final del partido que no estuvo conforme con que hayan designado un árbitro chileno para un partido donde Chile obviamente también está luchando por el repechaje, o estaba, porque quedó muy vulnerada al perder con Ecuador. Pues muchachos, yo estoy y estuvimos los venezolanos absolutamente de acuerdo con esa sensación e hicimos la crítica también, o se hizo la crítica en 1001 canales, de que la Federación Venezolana, y ahora entiendo que la peruana también, o tampoco, se abocaron a revocar esa oportunidad de que el árbitro chileno fuera el que pitara este partido. A mí me parece eso una absoluta locura. A mí no me parece para nada bien, porque claramente el árbitro pudo haber tratado de favorecer el empate en este partido, cosa que no ocurrió. Y ahí es donde permítanme dudar, amigos peruanos, de si realmente este árbitro actuó para favorecer a Venezuela, porque creo que esto no favorecía a Chile, pero bueno, pudo haber ocurrido, ¿verdad?, que un árbitro viniera a tratar de provocar un empate que dejara mal paradas las dos selecciones y eso hubiera terminado favoreciendo, claro que sí, a Chile de cara a las últimas fechas eliminatorias, tratando de revivir a Chile. Y esto no pasó. En realidad lo que terminó pasando es que el árbitro, si es que favoreció a alguien, fue, entre comillas, porque ya les dije mi opinión, a Venezuela. Y favoreciendo a Venezuela saca prácticamente no solo a Perú, sino a Chile también de la batalla. Entonces, al final creo que no pasó a mayores, pero yo sí creo que tiene validez el reclamo de Paolo Guerrero. Ahora, lo que yo creo que ha debido pasar es que ese reclamo tenía que haber llegado antes. Y la excusa por frustración, por molestias, creo que después del partido no tiene, ahí es donde pierde cierto grado de validez. Pero yo estoy de acuerdo que en Conmebol se tienen que revisar este tipo de situaciones porque hoy pasó y quién sabe si mañana pueda volver a pasar. Y lo más seguro es que sí. Pero bueno, entiendo el enojo de Guerrero. Por cierto, hablando de declaraciones post partido, me encantó la declaración de Tapia que reconoció al rival. Me parece que eso es una cuestión de un líder también. Líder positivo, un tipo que reconoce el rival, habló bien de Venezuela, habló bien de los hermanos venezolanos, dijo, me encanta lo que viene haciendo Venezuela, Venezuela ha mejorado un montón, nos costó mucho el partido, fue un rival muy digno
Y además me alegra por los venezolanos que, bueno, si están aspirando a llegar a su primer mundial y nosotros no podemos ser, ojalá sean ellos. Y además me alegro porque, y lo dijo textual, los venezolanos me parecen unas muy buenas personas. Me parece un lindo gesto porque además, no sé si recordarán que este duelo estuvo precedido por mucho picante. Una prensa que se había burlado de Soteldo y Salomón Rondón y los habían puesto como barberos en una portada de un periódico. Esto venía precedido de un maltrato a los jugadores venezolanos en Lima y hay que decirlo tal cual. Porque sí, el día de ayer creo que se pita el himno peruano. Y algo con lo que no estoy para nada de acuerdo, pero esta crítica de que se pita el himno peruano en Venezuela, como que se olvida de cierta forma que cuando Venezuela fue a jugar a Lima, también se pitó el himno venezolano. Y no solamente eso, sino que al final del partido, los venezolanos se llevaron un montón de golpes de la policía. De hecho, hay videos lamentables de esa situación. Golpes de la policía, problemas y altercados directamente con cuerpos de seguridad. O sea, una cuestión que nunca había visto, al menos yo, salvo el partido ese entre Argentina y Brasil, que terminó también a los golpes con el Dibu Martínez y la policía, cosas que no deben estar pasando en nuestro continente. Entonces eso ocurrió en Perú, ocurrió también un problema con el avión, no se les suministró combustible, cuando Venezuela fue a Lima, muchachos, se tomó esto como una cuestión de Estado, o sea, el tema futbolístico se tomó como una cuestión de Estado, y tanto así que de hecho metieron a la policía para en la entrada del estadio hacer requisas y controles migratorios, una cosa que me parece realmente denigrante y que habló muy mal de cómo se le trató al jugador venezolano en Lima y también a la hinchada. Pues en Venezuela parece que esto no ocurrió. Y yo valoro mucho la reacción de Tapia frente a esta situación, frente a este precedente, y a ver que él haya dicho y haya comentado de forma textual a la prensa que se sintió bien en Venezuela, a mí me parece un buen gesto que hace que este partido termine de manera amistosa entre los jugadores. Entonces, bueno, fanáticos que creen que esto no debe ser así, yo no estoy de su lado. Yo creo que en el fútbol debe prevalecer justamente eso. O sea, el fútbol es, si bien a veces se toman las cosas como una guerra, de matar y morir y de dignidad de naciones, creo que al fin y al cabo es un juego donde, bueno, disfrutamos, vivimos, reímos, lloramos, sufrimos, pero al final es eso, es un deporte, es un juego y creo que, bueno, personalmente ese gesto de Tapia a mí me encantó. Individualidades, muchachos. Vamos con Perú primero. Vamos con la visita. A mí me parece que Gallese estuvo bien. Partido de 6,5, 7 puntos. Me parece que Gallese salió bien por arriba, descolgó centros, tapó lo que pudo. Estuvo siempre muy bien parado ante los remates de los venezolanos. Venezuela tuvo 6 remates al arco, entre los 3 palos. Y Gallese siempre, o sea, nunca hubo la sensación de que esos remates llevaban excesivo peligro porque Gallese siempre estuvo bien parado. Es un arquero que a mí esa seguridad me la da en todo momento. Vi muy bien a Garcés. Para mí vuelve a ser el mejor central de Perú no solamente en esta fecha, sino en general. En la doble fecha Garcés estuvo muy bien. De hecho, para mí se gana el puesto de manera definitiva. Al que no vi muy bien fue a Zambrano, que no solamente generó el penal, sino que también le sacaron amarilla, estuvo condicionado y le costó, hay que decirlo, a Zambrano el duelo con Salomón Rondón. O sea, realmente le cuesta mucho marcarlo. Ya él ha dicho en algunas entrevistas que no hay ningún delantero en el mundo que le cueste más marcar que Salomón Rondón. Y quedó demostrado en este partido que le costó bastante. Sin embargo, bueno, tampoco fue tan horrible su partido. Por allí, sobre todo en el segundo tiempo, sufrió bastante menos y terminó un poco cansado también Salomón Rondón, así que pudo respirar un poco Zambrano. Pero para mí estuvo mejor Garcés. Me gustó lo de Marcos López. Le tocó de alguna manera bailar con la más fea por momentos con Soteldo, por momentos con Savarino. También le tocó proyectarse un par de veces. Intentó mucho por las bandas Perú. Y sabemos que Marcos López es un jugador muy rápido y decisivo cuando lo intenta realmente. De resto, muchachos, si yo tuviera que destacar a otros jugadores, yo pondría 2 menciones. Para mí el mejor de todos fue André Carrillo. Me parece que es un jugador fundamental en esta Perú, un jugador que además de su experiencia, que parece que no se le agotan los años, Carrillo se
siempre peligroso porque además es indetectable, no hay forma de referenciar a Carrillo en el terreno de juego. Es un tipo que entra y sale, es un tipo que juega de interior, pero que es lateral, pero que es extremo y que te llega de 9. La verdad es muy difícil jugar contra la Culebra Carrillo. Me encanta su presente en Corinthians, además se enfrentó en este partido al Brujo Martínez, que es su compañero de equipo, y juega muy cercano en la cancha también, a nivel zonal. Y me parece que hizo un partido extraordinario. O sea, la jugada de gol que lamentablemente para Perú, Reina le da con el brazo, nace de Carrillo y repito, es el único que le pudo ganar un duelo en la noche a John Aramburu, que lo hizo increíble por la Vinotinto. Y yo destacaría el partido de Tapia, no solamente lo que dijo fuera de cancha en rueda de prensa, en la zona, frente a la periodista, justo cuando salió del terreno de juego, sino que también lo hizo muy bien en la cancha. Creo que cortó todo lo que pudo, anuló por momentos el accionar de Yangel Herrera, que para mí tuvo un partido flojo, ya lo decía al inicio de este video, y eso en parte se debe a, y el poco tránsito que tuvo Venezuela y la poca tenencia en el medio campo se debe gracias a la labor, para mí, de Renato Tapia, que si me preguntan, junto a, bueno, el legendario Paolo Guerrero, Tapia es mi jugador favorito de la selección peruana. Por lo que, bueno, y Carrillo, obviamente, ¿no? Pero Tapia a mí me encanta. A mí me gusta ese jugador que tiene esa capacidad en su club de ser un volante más defensivo, pero que después cuando va a selección también aporta otras cosas en la distribución de juego y también es capaz, a pesar de no ser un jugador demasiado ofensivo, pero también es capaz de vez en cuando de rematar o quizás a veces aproximarse al área. A mí en este caso, en el partido, desde el punto de vista defensivo de Tapia, me pareció muy importante, muy interesante y muy correcto. Y para mí, entre Tapia, Carrillo y Marco López se generó lo mejor de esta selección peruana, una selección que con Advíncula creo que no tuvo esa proyección. De hecho, no está en un buen momento Advíncula. Hoy en día es un jugador demasiado defensivo por un tema de edad, por un tema de confianza. Tuvo, eso sí, un remate como lo hace en Boca, enganchando hacia adentro, pero de resto poco más de Advíncula en este partido. No encontré una buena versión de Advíncula, no me gustó el partido de Polo. Aquí no fue testimonial, y también testimonial fue Paolo Guerrero, que es un crack, que es una leyenda, que viene a marcarle un gol a Bolivia, pero la verdad este partido y era muy complicado, porque estuvo bien referenciado por los centrales venezolanos, Ferraresi y Wilker Ángel, y además lo sacaron de su zona de confort. O sea, los centrales venezolanos estuvieron muy adelantados, sacando del área a Paolo Guerrero, y la verdad es que le costó mucho que le llegaran balones. No fue un buen partido para Guerrero, pero ningún 9 iba a tener un buen partido si no recibía pelotas claras. Con la Vinotinto, vamos con la Vinotinto, muchachos. Bueno, Romo, gran partido. Tampoco es que se le generaron 1000 opciones de peligro en contra. Romo tuvo que parar menos de lo que suele parar por lo general en los partidos, pero estuvo atento, a excepción de una jugada que despejó con los puños, que creo que la pudo haber agarrado con las manos. Tuvo el remate fortísimo, creo que de Advíncula, que es el que les estaba comentando, que hubo un enganche, un remate fortísimo. Pelota durísima, brava de parar, y la paró de muy buena manera. Perú pateó una sola vez al arco. Perú no ha hecho ningún gol de visitante en eliminatorias, ojo con ese dato. Pero bueno, cuando se le exigió a Romo estuvo muy bien allí. La línea defensiva de González, Ferraresi, Ángel y Aramburu para mí pasa la prueba completa. Creo que la defensa actuó muy bien, a diferencia del medio campo de contención, ¿no? La zona de contención a mí no me gustó demasiado, salvo el Brujo Martínez. Repito, el partido de Herrera para mí hizo que Venezuela tuviera una pata coja y Perú dominara el balón, y desde ese dominar del balón, como lo suele hacer Perú históricamente y con esta selección que sabe hacerlo, Venezuela sufrió mucho el segundo tiempo, por ejemplo. O sea, el medio campo no respondió como a mí me hubiera gustado, teniendo más la pelota, dando calma a la Vinotinto. Entonces, bueno, obviamente llegaban muchos balones llovidos, muchas jugadas de peligro por las bandas, y allí la defensa se comportó bien. Cuando llegaba la pelota allí a esa zona de peligro, la defensa siempre estuvo a la altura. Hubo momentos que se escaparon algunas cositas, algunos detalles, pero la verdad creo que lo hizo bastante bien. Sobre todo, para mí, el partido de John Aramburu es extraordinario, más allá de perder la marca aquella con Carrillo que deriva en gol después anulado, porque, muchachos, John Aramburu no es lateral
izquierdo. John Aramburu tuvo que jugar por esa zona precisamente, repito, porque Venezuela no tenía un lateral izquierdo titular en la nómina, que es Miguel Navarro, el jugador de Talleres. Entonces, ante esa circunstancia, muchachos, para mí Aramburu se creció, lo hizo muy bien Alexander González por derecha. Quiero destacar al partido del Brujo Martínez, que la verdad cortó de todo y se notó cuando salió el Brujo Martínez que Venezuela perdió eficacia en la ruptura de juego y en la presión. Estaba cansado el Brujo, yo asumo también que, bueno, recordarán que venía algo tocado, entonces se recuperó para este partido, pero tuvo que salir en el segundo tiempo. Pero cuando salió, obviamente se notó, ¿no?, la ausencia del Brujo Martínez en la cancha. Herrera ya lo decía, creo que sigue al debe con la selección venezolana. Es el mejor jugador de la Vinotinto. O sea, en realidad es el tipo con mejor presente en Europa, el tipo que jugó Champions este año, el tipo que llevó al Girona a ser top 3 de la liga el año pasado, que ha metido en instancias finales al Granada cuando jugaba allí en la Europa League. Es un tipo que juega increíblemente bien, que rompe, que tiene llegada, que tiene quite, que tiene distribución del balón, que tiene pase gol, que tiene asistencia, que tiene cabeza, o sea, cabecea bien, que tiene gol, o sea, es el jugador más completo de la Vinotinto y cuando se pone la camiseta venezolana todavía no nos ofrece su mejor versión. Y aún así es tan bueno que hay una estadística que dice que cuando Venezuela no tiene a Yangel Herrera en el campo, nunca ha ganado un partido por eliminatorias en los últimos años. Así de bueno es Yangel. Incluso jugando mal, es un jugador muy influyente. Pero bueno, yo sigo esperando más de él. El jugador del partido, muchachos, según SofaScore, y para mi sorpresa, porque yo lo vi muy bien, pero por momentos sentí que no estaba tan presente como me hubiera gustado, el jugador del partido para SofaScore es Jefferson Savarino. Yo hubiera puesto a Soteldo, que según SofaScore es el segundo mejor de los 22 que empezaron el partido. Yo hubiera puesto a Soteldo, creo que Soteldo tuvo, a mi parecer, un mejor partido que Savarino, pero Savarino tuvo un muy buen encuentro, porque tuvo un remate tremendo de volea, que yo no sé de dónde se lo sacó, que eso es lo que se le pide, atrevimiento, que cada vez hace más goles Savarino con la selección, cada vez está mejor, cada vez está más pila, y tuvo cuatro pases clave. O sea, generó jugadas de peligro que a lo mejor sus compañeros no aprovecharon de la mejor manera. Y por allí, si la hubieran aprovechado, se hubieran convertido esos 4 pases claves en 2 o 3 asistencias. Así que estuvo muy bien Savarino, ganó varios duelos, la mayoría de los que disputó. Estuvo muy preciso al asociarse con sus compañeros y después cuando entró Telasco Segovia, el compañero de Messi en el Inter Miami, que es un tipo que le da pausa a la Vinotinto, sabe jugar por dentro, se asoció muy bien con Savarino y se asoció muy bien con Soteldo y creo que le dio cosas interesantes a un segundo tiempo de la Vinotinto por momentos, porque repito, y creo que no lo he dicho en todo el video, ya vamos a ir a esa parte de las estadísticas, Venezuela tuvo muy poquito el balón en comparación a Perú. Perú arrimó, Perú lo fue a buscar, Perú trató de empatar el partido y la verdad le costó mucho porque Venezuela se cerró atrás, después metió línea de 5. Si bien no tenía control de medio campo, Venezuela hizo unas labores defensivas con mucho oficio y terminó, repito, ganando un partido que por lo general a Venezuela no se le da. Pero bueno, Savarino muy bien. Quiero ver más a este Savarino, lo quiero repetido ahora contra la selección boliviana, creo que puede hacer mucho daño. Quiero verlo un poquito más suelto, más por el medio, por ejemplo, Quiero ver al mejor Savarino contra Bolivia y creo que esa versión la estamos encontrando, se está acercando la versión Savarino que todos hemos esperado en la selección. Repito, el mejor de este partido para SofaScore. Y Soteldo, a mí me sorprendió porque por lo general Soteldo es un tipo que sí, él sabe tener la pelota, pero hay algunas cosas que a Soteldo a veces se le pide y no hace. Por ejemplo, es un tipo que tiene mucho vértigo, que es muy vertical, que va y va, él va, traslada, a veces no sabe qué hacer con el balón, se enreda solo, va para atrás, va para adelante. Pero hoy, en el partido de Venezuela, yo siento que le otorgó esa pausa que por allí uno espera de Savarino o Telasco Segovia. O sea, Soteldo entendió, o al menos quizás fue una indicación técnica, que teniendo la pelota, ya que nadie se la puede quitar, él iba a hacer tiempo con el balón, encontrar a compañeros, asociarse y quizás no solamente buscar el gol, como por lo general él lo busca cada vez que tiene el balón, que es salir corriendo
y bueno, generar peligro de forma vertical, ¿no? Algo muy típico de la Vinotinto de Batista. Pues esta vez Soteldo me mostró una cara de paciencia, de tranquilidad, una cara muy madura de su juego, y la verdad creo que esto es algo que he encontrado en el Santos y quizás por momentos cuando jugaba en Gremio, cuando le ha tocado ser 10. Y ha desarrollado esa habilidad, ¿no? de tener más paciencia, de tener un pase más acertado hacia el medio, de repente intentar asociarse, de repente intentar un pase filtrado y no solamente los centros lloviditos desde las bandas, como lo suele hacer Jefferson Savarino. Así que muy bien los Jefferson, para mí pasaron totalmente la prueba. Yo lo digo de una vez, para mí Savarino, Soteldo y Aramburu completan mi top 3 de este partido. Si tuviera que hacer un top 5, yo le otorgaría el cuarto puesto a Salomón Rondón por el gol, por la lucha y... ¿por qué más? Yo no me acuerdo si... Yo creo que participa en la jugada del penal previo al penal, creo que hay participación de Salomón. Creo, estoy casi seguro. Así que bueno, tiene influencia directamente Salomón en el marcador, más allá del gol también generó cosas. Falló un par. Pero bueno, le puedo otorgar ese cuarto puesto y en el quinto estaría Wilker Ángel definitivamente en el top. Y quiero destacar al otro jugador del 4-4-2 que es Joseph Martínez. Tipo que, repito, no había estado en ninguna convocatoria reciente del Bocha Batista y Batista dice, ¿usted tiene experiencia, no? Sí. ¿Usted sabe entenderse con Salomón? Sí. ¿Usted juega bien con Salo por lo general? Sí. ¿Ustedes tuvieron un percance en su momento? Sí. ¿Ya lo resolvieron? Sí. Ok, perfecto. Usted le toca el partido bravo. Demuéstreme de qué está hecho. Y el tipo generó un penalti. Y liberó espacios para que Salo por allí encontrara ciertas cosas y de repente Salo salía a pivotear y él era el que estaba en el área. O sea, la verdad es que creo que a Venezuela el 4-4-2 les da victoria. O sea, la Vinotinto con el 4-4-2 encontró la victoria contra México, por ejemplo, en la Copa América. La victoria contra Ecuador en Copa América para revertir el resultado. Con uno más, pero se apostó al 4-4-2. La victoria contra Paraguay. El partido cambia cuando se pone la cosa con 4-4-2. Y esta victoria contra Perú se logra con 4-4-2. De forma bonita, de forma fea, lo que sea, pero Venezuela cuando apuesta por el 4-4-2 las cosas salen bien. Señor Batista, creo que ese es nuestro esquema. Aunque no lo vamos a repetir siempre, esto debe variar según el rival, pero de base... un 4-4-2 creo que nos sirve para los partidos que vienen, por ejemplo, contra Bolivia. Puede ser totalmente. Y no me quiero despedir, muchachos, sin hablar de Tomás Rincón. Me encantó lo que hizo Tomás Rincón desde que entró. Aportó madurez, pausa, la que pudo, ¿no? Obviamente, tampoco es que tocó demasiado el balón. Rompió de forma táctica el juego peruano cuando tuvo que hacerlo. Cometió las faltas tácticas que son necesarias. Calmó a todo el equipo. Me parece que lo que hizo Tomás Rincón, y no solamente contra Perú, sino también en Ecuador, en Quito, fue muy bueno en los segundos tiempos. A Tomás Rincón no hay que sacarlo de esta plantilla. Tomás Rincón merece también ir al Mundial de Fútbol. Se lo ha ganado con su trayectoria, pero además, muchachos, Tomás está en muy buen momento en Santos y queda demostrado que está con ritmo. Muy buenos los partidos de Tomás. Yo creo que si no hubiera entrado Tomás Rincón en el segundo tiempo, en el momento que entró, yo creo que Perú hubiera terminado empatando este encuentro. A nivel de estadísticas, por si querían saberlo, a ver, nos encontramos que Venezuela tuvo el 39% de posesión de balón. Perú tuvo el 61%. O sea, prácticamente le robó la pelota a la Vinotinto, ¿no? Pero la Vinotinto sabe de esto. Venezuela sabe entregar el balón. Le cuesta mucho la tenencia al equipo de Batista. Incluso cuando ha tenido el balón más que el rival, termina perdiendo los partidos. No es un equipo que se sienta cómodo con la pelota. Creo que es algo que debe trabajar definitivamente Batista, a quien yo lo había cuestionado. Ya voy a hablar de Batista, con esto cierro. Mira que me ha quedado largo el video, pero es que había un montón de cosas para decir. Pero bueno, a Batista le cuesta, muchachos, le cuesta mucho que su equipo tenga la pelota, pero bueno, no tuvo ningún tipo de problema de entregárselo a Perú. Además, Perú también se generó estas oportunidades de tener el balón y la tenencia a Perú se le da históricamente y con este equipo 61-39. En cuestión de disparos, bueno, pues Venezuela tuvo 12, Perú tuvo 11. Perú salvó 4 jugadas de mucho peligro, Venezuela solamente 1, esa que hablaba del disparo de afuera del área que tapó Romo. 4 tiros de esquina para Venezuela, 1 para Perú. Hubo 6 remates dentro del arco para Venezuela, 1 para Perú. 15 faltas por lado, bueno, 15 para Venezuela, 14 para Perú.
Y creo que esas son más que... las tarjetas amarillas. 3 tarjetas amarillas para la Vinotinto, 2 para la selección peruana. Es un golpe durísimo este para Perú porque queda en la tabla con 10 puntos y Venezuela con 15. Venezuela se mete, muchachos, en el puesto de repechaje. Venezuela baja a Bolivia y va a dormir. La baja de repechaje y va a dormir la Vinotinto hasta junio en ese puesto, al menos hasta junio. Y además el siguiente partido, y por eso este era tan importante, es contra Bolivia, contra su rival directísimo para el repechaje al Mundial. Y si Venezuela llegara a ganar en casa, en Maturín, contra Bolivia, ese partido haría que la Vinotinto saque ya 4 puntos, lleva 2. 5 puntos de ventaja a los bolivianos a falta apenas de 3 fechas. De 3 fechas. Entonces, bueno, podría quedar Venezuela con 18 puntos, podría quedar Bolivia con 14, en realidad son 4 los puntos de diferencia que le sacaría a Venezuela, perdonen ustedes. Y por eso ese partido Maturín va a ser tan vital. Y por eso fue tan importante haber ganado este partido contra Perú, dejando a Perú empatado con Chile con 10 puntos, a 5 de distancia de Venezuela y con un calendario que es muy bravo porque a Perú le va a tocar ir a Barranquilla a tratar de sacar un resultado milagroso que le permita tener algo de esperanza, aunque las cosas ya no dependan solamente de Perú, sino de un cruce de resultados. Sobre Batista, quiero decir lo siguiente. Yo había escrito en mi cuenta de X o Twitter que para mí Batista se ha convertido en una especie de experto en abrir paraguas, cuando en realidad la prensa, la hinchada, el público conocedor en Venezuela de fútbol, lo único que le ha pedido a Batista no es que abra paraguas, sino que aprenda a trabajar en la lluvia, que aprenda a enfrentarla. Y en ese sentido, y con toda la crítica que ha habido a un tipo que no había ganado 9 partidos con su selección, que nos llevó de estar cuartos a octavos de un plumazo, que perdió un partido en Copa América contra una selección como la canadiense, que no es mala, pero a ver, muchachos, perder con un equipo de CONCACAF es un golpe muy duro en cualquier circunstancia. Un tipo que empezó haciendo las cosas bien, pero vamos a estar claros, es novato en estas áreas de la dirección técnica, como le pasó en su momento a Scaloni con Argentina, pero que además de eso gana $3,5 millones, según reportes que existen por allí, que son públicos. Es demasiada plata para alguien a quien no se le debe exigir. Se le tiene que exigir a un entrenador de estos. Y bueno, últimamente cuando tiene que declarar, lo único que hace Batista es ir a la defensiva a demostrar que su trabajo sí es bueno, que mi trabajo es bueno, mi trabajo es bueno. ¿Y dónde estaban los resultados? Y no llegaban los resultados. Entonces, la crítica, que en Argentina suele ser despiadada y en otros países mucho más futboleros que Venezuela, suele ser despiadada. Batista no las tuvo hasta ahora. Y ahora que las tuvo, o las sigue teniendo, hay una reacción, yo no sé si la palabra es soberbia, pero algo a la defensiva y abriendo paraguas de mi trabajo sí es bueno, déjeme trabajar porque en total esta selección ya estaba eliminada en el Mundial pasado y antepasado. Claro, loco, pero en el Mundial pasado habían 4 cupos y medio, ahora hay 6 cupos y medio. O sea, no te compares con el fracaso del pasado, compárate con la gloria de otros entrenadores, o quizás no la gloria, pero los resultados más positivos de otros entrenadores. Farías, que hizo 22 puntos, estuvo cerca de ir al Mundial con 5 cupos. Richard Páez una vez hizo 18 y 20 puntos hizo Farías también en otra eliminatoria. En esa que hizo Farías 22 fue mezclado con Richard Páez. O sea, hay un antecedente positivo de la Vinotinto en cuanto a cosecha de puntos que si los hubiéramos conseguido ahora ya estaríamos clasificados. Entonces yo quiero que Batista se compare con eso, que se compare con las Venezuelas más exitosas, no con las más mediocres. Y eso es lo que pide la prensa. Entonces yo decía que si Batista en este partido perdía, o sea, no ganaba, es decir, empatado o perdía, debía irse. Debía irse o echarlo. Que si Batista ganaba y Bolivia también, es decir, Bolivia superaba en la tabla al final de esta jornada a Venezuela, también tenía que irse Batista. Tenía que irse porque eso iba a significar que Venezuela no había hecho los suficientes puntos para superar a Bolivia en la tabla y Venezuela hubiera quedado octava. Y ser octavo no sirve a estas alturas. Hay que ir entonces a buscar más puntos de visita. Y para mí Batista no es
el hombre que yo veo con capacidades de momento eso podría cambiar, ¿cómo no? Obvio que sí, porque veo que tiene capacidades y talento, pero bueno, no tiene experiencia hasta ahora para dejarme seguro de que va a conseguir, por ejemplo, puntos en Uruguay y Argentina. Pero bueno, ante la duda, yo decía, si Batista gana y la selección boliviana aún así nos supera porque, qué sé yo, le ganó, entre comillas, o hipotéticamente, a Uruguay en el Alto, pues igual debía irse Batista. Y la otra opción era, si Batista ganaba, esta es mi opinión, si Batista le ganaba a Perú, sufriendo, jugando un fútbol que no nos convence, que nos deje más preocupados de cara a lo que viene, que con certezas, y aún así ganaba, y aún así estaba por encima de Bolivia, yo creo también que Batista debe irse. Eso lo escribí yo en Twitter. Y yo les voy a ser honesto, yo eso lo sostengo. O sea, yo creo que en cualquier otro contexto que no sea Venezuela, entiéndase Chile, Perú, Colombia, Uruguay, un técnico como Batista, que gane este partido jugando mal con una selección que demuestra poco en el medio campo, que no sabe tener la pelota, yo creo que en otro país lo hubieran echado a pesar de haber ganado y a pesar de tener a Venezuela hoy en el repechaje. ¿Por qué? ¿O cómo sé yo esto? Vean el caso de Ecuador, que cambió de entrenador cuando estaban cómodos en la tabla y ahora están mucho más cómodos en la tabla. Vean el caso de Bolivia, aunque quizás no es el mejor ejemplo, pero Bolivia no tenía ningún tipo de chance y ahora tienen todo el chance de ir al repechaje, aunque lo han ido dilapidando de a poco. Pero bueno, incluso ganaron de visita en Chile, algo que, no sé, Ecuador y Venezuela no hicieron, por ejemplo. Y así hay un montón de casos. La misma Perú medio que revivió por haber cambiado de entrenador. O sea, cambiar de entrenador en Sudamérica no es una cosa de locos, no es romper con el proceso. Hermano, para clasificar a un mundial no tiene que haber necesariamente un super proceso para conseguir resultados. Miren Alfaro, el tipo... otro ejemplo, Paraguay muerta y el tipo la revivió y la metió en el mundial de forma comodísima. Y también hizo lo mismo con Ecuador. Para ir a un mundial tú no necesitas un proceso de 14 años, o 3, o 4, o 5 años, o 2 y medio como lleva Batista. Tú necesitas un tipo que sepa seleccionar jugadores, ponerlos en sus puestos, encontrar un funcionamiento lo más rápido posible y listo, a conseguir objetivos. Pero bueno, esa es mi opinión. Ya que ganó Batista, hay algo que le voy a reconocer. Hay varias cosas que le voy a reconocer y bueno, y creo que obviamente como no depende de la hinchada, no depende de mí, no depende... o sea, yo no voy a sacar a Batista ni mucho menos. Igual me parece un tipazo, me parece que tiene talento de cara al futuro y ojalá nos lleve al Mundial, ojalá le siga yendo bien, ojalá mejore, porque además yo tengo una foto con Batista por allí y me encantaría poder decirle a mis hijos, este tipo nos llevó al Mundial y nos hizo competir. Pero bueno, más allá de eso no me convence al 100%. Pero como yo entonces no puedo hacer nada, no podemos hacer nada para que Batista no sea el que entrena a Venezuela frente a Bolivia, y lo vamos a tener allí, bueno, yo voy a reconocer lo siguiente. El Bocha Batista sabía que se lo jugaba todo contra Perú. Guardó unas piezas importantes contra Ecuador, prácticamente resignando ese partido con un 11 alternativo. Le salió bien. Y le salió muy bien, de hecho. ¿Por qué? Porque Venezuela llegó fresco a este partido con unos jugadores muy claves, sin ningún tipo de suspensiones. El daño colateral fue muy bajo y Venezuela logró meterse en el 7º puesto que el tipo prometió en conferencia de prensa el día anterior. El tipo dijo, ustedes se van a acordar de mí, Venezuela va a estar hasta junio en el 7º puesto, mañana eso va a ocurrir. Y no dependía de él, dependía de que Rochet tapara de todo en el Alto. Gracias Rochet, Venezuela se convirtió en fanática de Uruguay por unos minutos, por 90 minutos en el Alto, 90 y un poco más. Pero bueno, Batista dijo, me la voy a jugar, voy a decir que voy a amanecer 7º y ni siquiera dependía de él y le salió. Reconozco, y seguro reconoceremos mucho, que también había que tener los huevos para decir eso, jugársela de esa forma, sabiendo que se jugaba el puesto y lograrlo y conseguirlo. Lo consiguió
Y mis respetos por ese lado. Creo que también uno necesita a veces un entrenador que se atreva a... Que eso es lo que queremos ver. Un tipo que tenga más... Que abra menos paraguas y enfrente las circunstancias de la forma en como lo hizo para este partido. Creo que logró al fin Batista desde lo psicológico hacer que estos jugadores dieran la vida en el terreno de juego. Yo no estoy diciendo que los jugadores no den la vida y no dejen todo por su camiseta. Pero no todo el mundo lo nota siempre. Muchas veces se nota es nerviosismo, miedo, temor. Y hoy, o en este partido, particularmente contra Perú, ese nerviosismo se vio del otro lado. Y Venezuela asumió esta final como lo que es y entendió que las finales no se juegan, sino que se ganan. Y creo que allí hay un mérito y un trabajo del equipo de Batista y también lo respeto y un montón. Y lo que más voy a reconocer es que el Bocha Batista, entendiendo que Venezuela tuvo un día menos de descanso que Perú, y eso también es muy importante decirlo, logró ganar este partido después de haber ido a jugar a Quito. Y eso también quiero que lo tengamos en cuenta a la hora de sacar conclusiones sobre lo futbolístico, porque sí, Venezuela no jugó espectacular, es verdad, pero algunas de las piezas que estuvieron en el 11 titular, como Salomón, como Romo, como Ferraresi, como Mejía, como Alexander González, le tocó repetir en este partido, es decir, a la mitad del equipo, y respondieron de la mejor manera posible. Y aún no jugando de forma espectacular, eso se pudo quizás deber, quizás al cansancio de tener un día menos, de tener un día menos de descanso que la selección peruana. Capaz por eso no jugamos tan bien. Me gustaría creer eso. Porque un día obviamente puede hacer la diferencia. Entonces, bueno, mis respetos también por haber logrado esta victoria en ese contexto, de un día menos de descanso, después de haber ido a Quito. Y Perú también tenía claras opciones de meterse en la pelea y no pudo aprovechar que la Vinotinto llegaba justamente fatigada de haber visitado la altura. Dije muchas cosas. Sé que fui y vine en este video. Me quedó más largo de lo que esperaba. Obviamente quería que fuera mucho más corta. Sé que divagué un montón. Pero acá donde me están viendo, este café que me estoy tomando, muchachos, y este video que hice, lo estoy haciendo sin dormir. Desde el partido de la Vinotinto no he parado de recopilar un montón de información que les voy a estar compartiendo. Y un montón de análisis de los demás partidos que les voy a estar compartiendo durante esta jornada y las que vienen. Así que perdónenme las idas y vueltas en este video. Perdónenme si divagué, pero número 1, estoy borracho de alegría. Número 2, no he dormido nada, ya dormiré. Y número 3, esto es lo que pasa cuando tomamos demasiado cafecito. Nos ponemos un poco locos. Bueno, nos vemos. Gracias por acompañarme. Chao.